Shalom con todos, nuevamente por aquí su amigo Joseph de la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta vez para irnos a la clase número 19 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea, y es la segunda parte. ¿Se acuerda que quedamos en enseñar la segunda parte del infierno? Bueno, esta vez nos toca hablar del infierno, pero en el tema del Keter, ¿verdad? O sea, el mal llamado Nuevo Testamento. Y no se olviden de algo que también dijimos, que hubo mucha influencia en la literatura intertestamentaria y que es precisamente la que ha influenciado mucho al Keter. Y de esas influencias se ha contaminado el sistema, sobre todo el sistema occidental, y nosotros hemos heredado la Biblia porque nos dijeron que lo teníamos que creer todo de forma literal. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar, a investigar qué hay fuera de la Biblia, es decir, cómo se construyó la Biblia por dentro, entonces tenemos que hacer enfoques extrabíblicos hacia afuera. Y esos enfoques extrabíblicos pues nos va a llevar a las disciplinas científicas, la historia, la arqueología, la filología. Ojo, dije filología, no filosofía, ¿no? Filología es el estudio de una lengua, su evolución, etc. Y así, la sociología, la antropología y muchas disciplinas que nos van a ayudar a entender mejor qué ocurre en el Keter, en el mal llamado Nuevo Testamento. La crítica textual también es importantísima, ¿no? Hay una regla de oro de la crítica textual. Una mala traducción me lleva a una mala interpretación. Y eso es lo que ha ocurrido con la palabra infierno, ¿no? Está traducido como infierno, entonces lo interpreto como está traducido. Y una mala interpretación me lleva a una mala aplicación. Claro, yo aplico que existe el infierno, entonces ahí aparece el mundo de los líderes con su famosa manipulación. Y ahí aparecen ciertas creencias, ideologías, dogmas occidentales, iglesias occidentales, donde han estado manipulando con el tema del infierno. Ya ustedes ya conocen todo eso, con nombres y apellidos. Entonces, si yo entiendo que detrás de la palabra infierno estaba el griego Gehenna, y Gehenna sería algo así como el cálculo lingüístico, una transliteración lingüística, digamos en este caso de Gehinnom, ¿verdad? Aunque viene también de una línea aramea, pero detrás de Gehinnom, detrás de Gehenna en griego está Gehinnom. ¿Y Gehinnom qué era? Era un lugar físico, pues era un valle. Entonces, si yo entiendo que Yeshua, al hablar del infierno, en realidad está hablando de un valle, y si yo entiendo el contexto de qué significaba el valle, entonces inmediatamente yo asocio que Isaías 66, que es el último capítulo de Isaías, y tiene el último verso, si más no recuerdo es el 28, o sea, el último verso y el último capítulo de Isaías sería 66, 28. Hablaba de ese lugar, digamos, con una atmósfera escatológica de los últimos tiempos. Entonces Yeshua pudo haber reinterpretado el mismo lugar porque ellos estaban viviendo quizá los últimos tiempos, es decir, el cambio de era, ¿no? Cada era tiene una línea final, por supuesto, porque va a empezar la siguiente, y seguramente esa era la atmósfera, ¿no? El cambio de era que le tocaba a ellos. Bueno, entonces, si se entendió, podemos avanzar, pero no se olviden de algo: nosotros trabajamos con las evidencias, no trabajamos con las interpretaciones, y ese es el problema. Repito, una mala traducción me lleva a una mala interpretación, una mala interpretación me lleva a una mala aplicación, y una mala aplicación me va a llevar a un falso dogma, una falsa creencia, una falsa religión, y no estoy entendiendo en realidad lo que se quiso decir en el momento que se quiso decir, ¿verdad? Eso se le llama enfoques sincrónicos, digamos. Eso sería un poco. Bueno, entonces, ¿qué tal si nos vamos al resumen anterior para estar frescos de la mente?
Y habíamos entendido que en hebreo había una palabra llamada Sheol. Esta palabra llamada Sheol en hebreo, ahora como nos vamos al Keter, entonces todo aparece en griego. Por eso que el Strong aparece siempre una H, que está relacionada con la Biblia hebrea, porque H viene de hebreo. Y siempre el Keter está relacionado con la letra G, que viene de griego, ¿no? Entonces, en pocas palabras, H es hebreo y G es griego. Es como si fuera la Biblia hebrea y la Biblia nazarena, ¿no? Que como lo conocemos por los seguidores de Yeshua. Bueno, entonces así está. Sheol es en hebreo, Hades es en griego. ¿Qué era el Sheol? Era el inframundo hebreo, el lugar donde iban los muertos, buenos y malos. Todos iban al mismo lugar y no era un lugar de tormento. Segundo, ¿qué es el Hades? Bueno, pues el Hades supuestamente es el inframundo hebreo, pero no se olviden que en el mundo de la mitología griega ellos también tienen su Hades. Entonces, el Hades, y lo voy a decir así, no voy a decir inframundo, voy a decir el Hades hebreo ahora va a ser entendido por el Hades griego. En otra forma, el inframundo hebreo tiene una forma de entenderse, pero el inframundo griego tiene otra forma de entenderse, y ahí está el meollo del asunto. Ahí está precisamente la gran respuesta. Había estado en las connotaciones, en las interpretaciones y en la forma de ver ambos inframundos. Bueno, pero seguimos. En griego tenemos una palabra que es Gena, que tiene que ver ahora con otra palabra que es Geinom, ¿no? Valle del hijo de Hinnom. Entonces, repito, Sheol es al Hades como el Gena es al Geinom. ¿Y por qué? Porque el Geinom ya habíamos estudiado que era un valle, pero ese valle de alguna u otra forma era un valle donde se realizaban ritos y sacrificios ilícitos. Entonces hay una profecía en contra de esto, porque el Eterno jamás permitió que vean a sus hijos ser quemados, digamos. Esa es un poco la idea. Entonces, si el Eterno no quería ver a sus hijos quemados, ¿cómo vamos a tener la idea de que Él ha inventado el infierno? Hay una contradicción. Ahora, la contradicción no está en la Biblia hebrea. El problema viene en el Keter. Y ahí está el problema. Precisamente todo israelita focaliza sus energías en la Torá. La Torá es ese manual de vida, la Torá es la palabra del Eterno, te dice cómo comportarte en la sociedad, con tu familia, con tu prójimo, con el Eterno. Esa es la Torá, un libro de instrucciones. Entonces, la Torá no tiene doctrina. La doctrina y los dogmas son inventos de hombre, precisamente porque quieren saber qué hay más allá de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido se han generado muchas doctrinas como los demonios, Satanás, el infierno. Hasta cierto punto esto no está mal. Lo que está mal es que nosotros lo creamos como si esto fuera una realidad. Lo llevamos al mundo de la materia. Ese es el problema. Ahí está el asunto. Entonces, siguiendo con el tema del infierno, también el infierno pasa a ser o pasa a los ámbitos de las doctrinas, de los dogmas. No existe el infierno, y ahora lo van a corroborar ustedes con la información académica. Entonces, para terminar esta parte, el Geinom era un valle. En la época de Yeshua, él se refería al valle, porque ahí dice, van a ser arrojados al Gena, es decir, van a ser arrojados al valle de Hinnom. Pero el valle de Hinnom es físico. Entonces, Yeshua está hablando de ese famoso valle con una esencia escatológica de los últimos tiempos. Eso es lo que él estaba hablando. No se olviden que también era profeta, ¿no? Profeta, que viene de la palabra Neví, que significa el que habla de parte de. En este caso, el que habla de parte de Adonai, del Eterno, de Hashem. Esa sería un poco la introducción. Muchas personas
como mi persona también en algún momento, hemos entendido que ese valle era un basurero en esa época, pero vamos a ver que no es así. Así que, manos a la obra. Vean, ¿qué vimos? Que en los primeros tiempos el pueblo de Israel no se preguntaba demasiado sobre lo que ocurría después de la muerte. Simplemente creían que todos los hombres, buenos y malos, al morir, descendían a un lugar oscuro y silencioso llamado Sheol, que se hallaba ahí bajo la tierra. Luego, vimos que la palabra Sheol es la gran pregunta de ¿a dónde iremos? Porque su raíz de Sheol era Sha'al, ¿se acuerdan? Y Sha'al es preguntar, indagar. Entonces eso se refería al famoso inframundo desconocido, ¿no? La gran pregunta de ¿y qué hay más allá? Tercero, Sheol es al hebreo como Hades es al griego. Así también Geinon en hebreo se entiende, y esto pasa al griego como Gena. Y de Gena nosotros tenemos la palabra infierno en español. Pero vamos a ver que esto viene también del latín. Pero inferus, infernum, infernorum, viene de la palabra de abajo, ¿no? Inferior, eso significa. Inferior refiriéndose a algo que está debajo. Y luego a la palabra inferior, que en español aparece infierno, deberíamos de entender infierno con la misma construcción mental, con la misma connotación que se tenía en ese tiempo. Pero vemos que esto cambia. ¿Por qué? Precisamente, y ya lo hemos explicado, que aquí viene un inframundo griego, que es el que tiene la culpa de todo y es lo que se ha heredado. Entonces son muy pocas las personas que van a salir de esta mentira. Los que salen de la mentira son los que investigan, son los que constantemente están buscando la verdad, no los que ya lo encontraron. Las religiones ya encontraron la verdad. Por eso que siempre enseñan lo mismo. Y la gente ya se cansó de escuchar lo mismo. Todos los años repiten lo mismo y no salen de la misma mentira heredada culturalmente. ¿Por qué? Porque han visto y les conviene que el famoso Jesús del cristianismo les conviene que nunca venga. Claro, porque si viene le tienen que entregar todo el poder y ahora ¿de qué vamos a vivir? Dirán. Claro, porque detrás de todo esto, todos estos temas del infierno está siempre la manipulación. Si se les dijera a estos pastores que no hay infierno, no hay nada, y ahora qué, y tampoco los diezmos eran de billetes, de monedas, y ese sistema es sistema humano, el sistema del eterno era la comida. ¿Qué van a hacer? Entonces se les cae abajo el telón, y precisamente eso es lo que no quieren. Muchos de ellos saben que están mintiendo, saben, pero lo necesitan, y necesitan vivir en el autoengaño. Son muy pocas las personas que van entendiendo, porque al reflexionar tienes que llegar a una conclusión, y esa conclusión te tiene que llevar a un cambio, y ese cambio va a hacer que ya no seas el mismo, sales del confort, y la gente no quiere salir del confort, cuando estamos diseñados para siempre movernos, pero en fin, así estamos. Entonces terminamos. La idea de un infierno como lugar de tormento eterno, donde van solos las almas pecadoras, o las que rechazaron a Jesús en la mentalidad occidental, deriva del inframundo griego que veremos en esta segunda parte. ¿Qué más vimos? Vimos que hay una evolución. El preexilio, que viene de Babilonia, Persia, ahí vemos que hay buenos y malos que van al infierno, que no es un lugar de tormento, y luego vemos que hay un posexilio Neobabilonia, Persia, y recién aquí va a aparecer el concepto del inframundo hebreo, que va a sufrir un cambio con el sincretismo del inframundo griego y del Hades. Para eso necesitamos estudiar entonces el inframundo griego, que sería el famoso Hades. Entonces este sería el famoso Valle de Hinnom, donde el Jesús occidental dice que si ustedes pecan o habla del ojo y del brazo y de la mano que va a ser cortado, dicen que van a ser arrojados aquí. Y uno dice, pero aquí es el ahora en su época. Sí,
habla de este lugar como un lugar simbólico de los últimos tiempos. Entonces la película se cae a pedazos. ¿Y qué hacemos? Pues cada uno va a tener que tomar su decisión. Por eso que a veces decimos que cuestionen también este sistema, estas enseñanzas, que las cuestionen y que se pongan a investigar. Vayan y busquen el inframundo griego y luego busquen el inframundo hebreo y vean que hay una contradicción, ¿no? Genera una dicotomía estos dos inframundos. A eso yo voy. Esa es básicamente la idea. Así que nos vamos con todo y le damos al inframundo griego. Dice así: en un principio el mundo estaba inmerso en el caos, donde todas las cosas se mezclaban en una masa confusa. Dice que Gea y otras divinidades primordiales iniciaron el proceso de ordenar este caos. Y si ustedes se dan cuenta, se parece mucho al Génesis 1, donde había un mar o aguas, y esas aguas caóticas fueron separadas, ¿verdad? Entonces, muy parecido. Entonces, seguimos. Dice que Gea por sí sola engendró a Urano, el dios del cielo, quien reinaba sobre todo. Urano se unía con Gea todas las noches, generando hijos poderosos como los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Sin embargo, temiendo ser destronado por ellos, es decir, Urano, aprisionaba a sus hijos en el Tártaro. Ya vamos a ver qué es el Tártaro. El vientre de Gea. Dice, causándole un gran dolor al tener que contener a seres divinos de poder inmenso dentro de ella. ¿Qué es lo importante de todo esto por el momento? Es que hubo un mundo caótico donde todo fue ordenado y aparecen lo que tú y yo podemos entender como los famosos dioses. Vamos a llamarlo así, los famosos dioses. Entonces, va a haber una lucha. Entonces, cuando uno lo lee y uno lo entiende, dice, no puede ser. Aquí está hablando que también hubo un conflicto cósmico allá arriba en el cielo. Sí, lo dice. Vean, después de muchas eras de sufrimiento y opresión, Gea se cansó de la tiranía de Urano y planeó derrocarlo. Así que liberó a su hijo Cronos, quien ya tenía malas intenciones contra su padre. Y miren lo que pasa. Este Cronos va a liderar una revuelta contra Urano. Una rebelión en el cielo. ¿Qué te parece? Muy parecida a las mitologías que hemos acarreado nosotros también, ¿no? Mire, hubo una gran batalla entre los olímpicos, liderados por Cronos, los titanes y cíclopes. Una gran pelea cósmica. Cronos logró encarcelar a los titanes y se convirtió en líder. Ahora, otra vez, Cronos, que vendría a ser el dios de todo, encarcela a los titanes, quienes se sublevaron. Los titanes se sublevaron. Y miren ustedes, Zeus, Hades y Poseidón fueron sus hijos. Pero Cronos era malvado. No se olviden que quería también el poder, ¿no? Y dice que temía una profecía que decía que uno de sus hijos lo derrocaría en medio de un conflicto. Así que sus propios hijos también lo derrocaron. Claro, él hizo lo mismo, entonces también a él le hicieron lo mismo. Y vean ustedes, a partir de entonces, el universo fue gobernado por Zeus en el cielo, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. Entonces, si ya tenemos armada la película, nosotros tenemos que concluir aquí. Y la conclusión es la siguiente, ¿no? Ya le hemos dado, por supuesto, que cuando se crea este universo caótico, todo se ordena. Y una vez que se ordena, en ese ordenamiento aparecen los famosos dioses y luego hay una pelea allá en los cielos.
hay una pelea donde el principal derroca a los titanes y los tiene encerrados en el famoso Tártaro. Entonces hay otra guerra y los hijos de Cronos lo derrocan y ellos son los que se apoderan de toda la tierra, ¿no? Y ahí tenemos pues Zeus, que es el dueño del cielo y de la tierra, Hades del inframundo y Poseidón del mar. Allí están los famosos dioses, ¿no? Si hasta aquí se ha entendido, porque esta es la base, por supuesto si ustedes entran a YouTube y ponen mitología griega, le va a aparecer mucha más información, más enriquecida y van a entenderlo muchísimo mejor, porque hay más cosas, por supuesto. Hasta aquí si se entendió no hay problema. ¿Qué les parece ahora si nos vamos a entender el famoso Hades? ¿Qué cosa es el Hades? ¿Qué hay adentro del Hades? Bueno, Hades es el nombre de un lugar y Hades es el nombre del dueño del lugar. Hades son dos cosas. ¿Quién es Hades? El líder, el dios Hades. Pero también Hades es un lugar, sí, el inframundo. Entonces tiene dos connotaciones la palabra Hades. ¿Qué hay dentro del Hades? El Hades está dividido en 3 lugares. Miren, los campos elíseos. Una de las 4 partes del inframundo, en realidad en un comienzo eran 4, después pasó a ser 3, porque la mitología también cambia, ¿no? Pero un poco la idea. Dice, del inframundo griego y romano. ¿Por qué romano? Porque los romanos también heredaron, y ustedes saben muy bien, todo el helenismo. Los dioses le cambiaron de nombre nada más. Dice, donde llegaban las almas de los virtuosos. Entonces los campos elíseos tienen una connotación positiva, linda, hermosa, preciosa. ¿Quiénes van a los campos elíseos? Lo que tú y yo llamaríamos como el cielo, ¿no? Algo así. Dice que van los virtuosos, los héroes y los iniciados. En la mitología grecorromana, los dioses habitaban en el cielo, los mares o el inframundo. Ya lo hemos visto. Zeus, Hades y Poseidón. Pero los muertos solo podían acudir al inframundo, al Erebo o a los campos elíseos dependiendo de sus virtudes, ¿no? De ahí la idea de Erebo, que sería el 4.º lugar, pero ya saben ustedes, esto evoluciona y cambia, ¿no? Entonces la idea principal es entender que hay 3 lugares en el Hades y está precisamente ahí, en la gráfica. Vámonos al segundo. Los campos asfódelos son el lugar donde reposaban las almas de aquellos que tuvieron una vida equilibrada respecto a los conceptos representativos del bien y del mal. Es decir, ese lugar era medio lúgubre, medio gris, medio oscuro. Era un lugar donde caminaban nada más las personas que nunca hicieron ni el mal ni el bien. Algo así como que los que se comportaron más o menos, ¿no? Los que están en el medio, los tibios, vamos a llamarlo así. Y vean, el Tártaro es un profundo abismo. ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron al Tártaro? ¿No? Los olímpicos están allá. Es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento. Entonces, todo el Hades no es un lugar de sufrimiento. Una parte del Hades es un lugar de sufrimiento. Está seccionado. Y dice que fue una prisión para los titanes. Se ubicaba en lo más profundo y allí pagaban sus penas perpetuamente condenados y malvados, ¿no? Aquí quería hacer una corrección cuando dije los olímpicos, no, eran los titanes. Y precisamente porque aquí aparece la gran pelea que tuvieron con los titanes, los cíclopes, y estos pues los titanes fueron a parar al famoso Tártaro, y de ahí aparece la palabra tortura, de Tártaro. Entonces, el inframundo, escuchen bien, el inframundo griego, ¿todo es malo? No, el inframundo griego simplemente es el lugar de los muertos también, es el famoso lugar de los muertos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno moría, le ponían una moneda, o entre los dientes, o en el ojo, en uno de ellos, de tal forma que le tendrías que pagar el famoso viaje que vas a hacer. Y ahí está el barquero, ¿no? Caronte, y te va a llevar
hasta la morada del Hades, que está ahí en la foto que vemos en la parte superior. Y vean ustedes que aparece como un martillo y aparecen 3 objetos. Lo que pasa que ahí es donde los van a juzgar a los griegos. Y son 3 jueces. Y hay que tener mucho cuidado porque también hay un perro ahí de 3 cabezas que si tú te escapas del Hades, pues lastimosamente pues vas a morir. Y esta es la idea. Mueres, tienes que pagar el viaje en el barco. Una vez que llegas, vas a llegar a un juicio. Y el juicio te va a determinar a dónde vas. ¿Tú te portaste muy bien? Sí, fui una buena persona. Entonces usted se va a los campos elíseos. Te lo mereces, ¿no? Al paraíso, ahí te vas. Usted se portó muy mal. Entonces usted se va para el Tártaro. Ahí es su lugar, lo que tú y yo conocemos como el infierno ahora. Muy interesante. ¿Y usted cómo se portó? Bueno, ni bien ni mal. Ahí, a tibio, más o menos. Usted se va a los campos asfódelos, donde de alguna u otra forma el purgatorio, católico o griego o grecorromano, el purgatorio es un lugar de purificación. Pero vean que los judíos, cuando hablan del famoso infierno, que sería el Gehinnom para ellos, el proceso de entenderlo, o sea, el concepto, la idea de entenderlo, es que si una persona se portó bien o mal, de todas maneras, la persona que se porta mal va a ese lugar y tiene unos 12 meses de purificación. De todas maneras se purifica y luego ya asciende. Y uno dice, vaya, qué interesante, pero la idea va por aquí, por este lado. Bueno, los judíos también creen así. Entonces ya está más claro. Si nosotros tenemos esta idea clara, yo les pregunto a ustedes, ¿y qué tiene que ver este inframundo griego, el Hades? ¿Qué tiene que ver con el Sheol, el inframundo hebreo? Se parecen en algo, en que ambos, los muertos, hebreos o griegos, ambos van a un lugar, y ese lugar donde van los hebreos, van buenos y malos, y no es un lugar de tormento. Pero aquí cambia la película. ¿Por qué? Porque el Hades es el inframundo, pero hay un juicio ahí. Y según el juicio dictaminado, uno tiene 3 lugares para irse: los campos elíseos, los campos asfódelos y el Tártaro. En el Tártaro, no se olviden que estaban también los titanes. Hubo una gran pelea y ahí quedaron en las mazmorras. Si uno va entendiendo y va conectando, por ejemplo, con Pedro, cuando Pedro se pone a hablar de estas cosas, no tiene Pedro ninguna base en la Biblia hebrea. Pedro está hablando de la cultura helena, que por cierto ha sufrido unos 250 años aproximadamente en contra de los judíos, ¿no? Los persas fueron como 200 años aproximadamente de influencia y los griegos como 250. Ahora, por favor, suma 200 años de influencia persa y 200 años de influencia griega. ¿Cuántos son? 450 años. No me van a venir a decir ustedes que el pueblo no se contaminó. Por supuesto que se contaminó. Es más, las discusiones rabínicas vienen precisamente de estas discusiones de los griegos, ¿no? Ahí en la literatura también griega aparece. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a la literatura intertestamentaria a ver qué encontramos por ahí? Y se van a sorprender porque aquí está la influencia también. Miren, aunque los primeros libros de la Biblia hebrea no hablan explícitamente del infierno, pero por supuesto ya lo vimos en la primera clase. Los libros posteriores hablan cada vez más del juicio de los impíos en el mundo venidero. ¿Ve? Va a haber un juicio en el mundo venidero. Lo vamos a ver con cosmovisión hebrea o lo vamos a ver con una mentalidad griega. ¿Cómo lo quieres ver? Usted elija. Si lo quiere ver con la mentalidad griega, váyase al famoso Nuevo Testamento y contamínese por ahí. Usted es libre, no pasa nada. Pero Yeshua, que es nuestro rabino y nuestro máximo maestro, tenía la mente de la Biblia hebrea. Por eso que en Juan 5:46 decía él: porque si le creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis
a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Dónde está en los escritos de la Torá? ¿Dónde está en la Torá de Moshe? ¿Dónde está el infierno como un lugar de castigo? No hay. ¿Dónde están los ángeles que tienen nombre y jerarquía? No hay. ¿Dónde están los demonios? No existe. ¿Dónde está el Satán? No existe. ¿Se dan cuenta? La Torá no tiene doctrinas, ¿no? Sencillísimo. Pero vamos a seguir. Dice, por ejemplo, en Daniel 12, que por supuesto es del 150 antes de Yeshua, consigna a los impíos resucitados a la vergüenza sin fin. Ahí están ellos. Unos resucitan para bien y otros para mal. Isaías 66 habla de la destrucción eterna de los impíos mediante llamas y gusanos. Bueno, ahora hay un trito y hasta tetra Isaías, donde están divididos por ciertos capítulos, y el último Isaías, que sería el 66, viene del exilio, ¿no? Del post-exilio viene, pero no de la contaminación griega, ¿no? Sino más bien él viene de otra contaminación, por llamarlo de una forma, que viene de las ideas persas. Solamente que Isaías sabía que el pueblo estaba mezclándose con la influencia persa, y él les dice, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Si la fuente del bien y del mal es el Eterno. Él es el que hace el bien, Él es el que hace el mal, Él es el que ocasiona las guerras y la paz. Es el Eterno. Eso dice Isaías. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los judíos ya estaban contaminándose con la dualidad persa. Y la dualidad pues te trae consigo todo el paquete, ¿no? Trae el paquete de Satanás, que es el que hace el mal, y los demonios, que son sus súbditos, ¿no? Y ahí viene la demonología y todo lo que tú y yo conocemos. Por eso, Yeshua, ¿qué dice? Y la verdad os hará libres, ¿no? ¿Libres de qué? Libres de la manipulación, libres de haber heredado tantas mentiras, cuando la Torá simplemente está focalizada en hacer el bien, ¿no? Instruye a su hijo en su camino. Entonces continuamos. Dice que Isaías 66 habla de la destrucción eterna de los impíos mediante llamas y gusanos. Que por cierto, estas llamas y gusanos Yeshua lo toma. Pero, ¿cómo lo toma? ¿Cuál va a ser el nuevo enfoque que le va a dar Yeshua, ¿no? La relectura que le va a hacer a Isaías 66, sabiendo que Isaías 66, 24 es el último capítulo y te habla algo así de un juicio final. Entonces ese famoso juicio final tiene una connotación, una idea, una ideología, por decirlo así, tiene una base. Entonces Yeshua hace esta relectura refiriéndose a Isaías y refiriéndose al Geinon en tiempos finales. Luego dice, la literatura judía intertestamentaria siguió la trayectoria de la profecía de la Biblia hebrea y concibió a los muertos resucitando al final de los tiempos a un destino eterno que incluía la redención y la condenación. Pero vamos a seguir. El tema del Valle Maldito se reanuda y se desarrolla en la literatura extrabíblica como un lugar de juicio eterno. Entonces, por favor, yo necesito que aquí presten mucha atención. Dice, el tema del Valle Maldito. ¿Qué Valle Maldito? El Valle de Geinon. ¿Y qué pasó en el Valle de Geinon? Se hacían pues ritos ilícitos al dios Molech, ¿no? En español Moloch. Y como se hacían estos ritos, el lugar quedó contaminado. ¿Cómo le vas a dedicar al Eterno sacrificios humanos? Entonces, si el Eterno no quiere sacrificios humanos, tampoco encajaría que Yeshua lo entendamos como un sacrificio humano, que el Eterno está feliz de que haya muerto. No, a Yeshua lo asesinaron. Así que Pablo lo que hace es una simbología al respecto del Cordero. Y miren, el Valle Maldito se reanuda y se desarrolla en la literatura extra bíblica. Entonces, la idea del Geinon, con toda la carga histórica que tenía, esta carga negativa que tenía el Geinon, ahora es releída, reelaborada, y se toma ese lugar como un juicio eterno. ¿Quién lo dice? Enoc, primera de Enoc 27, ahí está en el libro de 1, en el primer capítulo de Enoc. Bueno, Enoc tiene 3 libros, ¿verdad? Aquí está hablando del primero, de los libros de Enoc, en el 27, en el capítulo. Dice que lleva el nombre Gehenna. También está en segunda de Baruch, y ahí están los versos,
y el segundo libro de Esdras. Repito, no Esdras, sino el segundo libro, así se llama, el segundo libro de Esdras. Es otro y es de la literatura intertestamentaria. Entonces aparece la palabra Geinom o Gena, como quieras. Ahí aparecen estos nombres en la literatura. Pero, ¿cómo lo toman? Como un lugar de juicio eterno. Ahora el Geinom es yuxtapuesto y a la misma vez es puesto encima sobre el juicio eterno. Ya la connotación de la Biblia hebrea va cambiando, va evolucionando y ahora es un juicio eterno, digamos la nueva exégesis, la nueva interpretación. 2. En el pensamiento judío posterior se le consideraba cada vez más como un lugar de castigo divinamente designado para los apóstatas y pecadores. Y vean ustedes, hay que leerlo y hay que reflexionarlo, no es leerlo de paporreta, rápido, no, hay que reflexionar y hay que decir, mira, qué interesante, ¿no? Aquí, en este tiempo, digamos, haciendo un enfoque sincrónico de ese lugar y el tiempo, se pensaba de esta manera, pero luego hay influencias. Y ahora, en estos tiempos, el de Enoch, ¿verdad? 2 siglos antes de Yeshua y 1 siglo a 2 siglos antes de Yeshua. Ahora, ese primer pensar, esa protoidea, ¿no? Esa primera idea, ¿no? Protoidea, esa cambia, evoluciona a una segunda idea. Esa segunda idea está relacionada ahora con un juicio eterno y con un castigo designado a la gente que peca. No se olviden que pecado es infringir la ley. Entonces, que aquí el pensamiento occidental, pues lastimosamente también está errado, ¿no? Van los pecadores, pero defíneme pecado, pues. ¿Qué es un pecador? Pues el que infringe la ley, pues, ¿no? ¿A quién fue la ley, no? ¿Quiénes la rechazaron? Tales y tales la rechazaron. Entonces usted no peca, pues, ¿no? Para usted no es el infierno y para usted nada. Tampoco las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio tampoco son para usted. Bien, seguimos. El mismo uso metafórico extendido de la Gena, mira cómo lo coloca, ¿no? Extendido de la Gena, ¿no? Como el lugar del juicio de los malvados se encuentra en la Mishnah. Entonces aquí tenemos literatura rabínica también. Ahí aparece y ahí están las citas del Talmud para que ustedes lo puedan corroborar. En el pensamiento, obvio, rabínico. Ya en el siglo I y principios del II, ¿no? De la era común de Yeshua, la Gena se concebía tanto como un lugar intermedio de castigo para las almas de los malvados entre la muerte y la resurrección al juicio final, como el lugar del juicio final del cuerpo y las almas reunidas de los malvados. Bueno, entonces, muy interesante, porque la primera idea que se tenía del Gena evoluciona a una segunda y por ahí se mezcla un poco con una tercera y luego viene una cuarta que ya es la occidental que hemos heredado, por supuesto, ¿no? Dice, cuando el pensamiento hebreo se plantea el problema de una salvación o perdición posterior a la muerte, cercano ya a los tiempos del Keter, empieza a diferenciarse en el Sheol una profundidad entendida como lugar de castigo, que acaba por dar su significado al total que designa la palabra infierno. Listo, y ahí está la conclusión final. Pero vamos a seguir avanzando porque ¿de dónde sale infernus, inferum, inferior? ¿De dónde sale? Dice, este barranco maldito es para los condenados eternamente. Aquí serán reunidos juntos los impíos que profieren con sus labios blasfemias contra el Señor y dicen indignas contra su gloria. ¿Dónde está? En Enoc 27:2. Otro. En aquel día yo vi un abismo que se abría en medio de la tierra, parecido a la muerte de los israelitas con el tema de Moisés, que lo hablamos en la primera clase, ¿no? Dice, lleno de fuego
y las ovejas que fueron halladas culpables fueron atadas y arrojadas al abismo donde ardían. ¿Dónde está eso? Enoc 90:26. ¿Interesante o no? Y la respuesta es sí, interesante. Ahí tienen ustedes la evolución del famoso infierno. Ahora, si usted me habla del infierno, ya conociendo todo lo que está ocurriendo, entonces yo le tendría que preguntar, claro que creemos en el infierno, pero ¿en cuál infierno? ¿De qué época? ¿La época de la Torá? ¿Cree usted en el infierno de la Torá? ¿Cree usted en el infierno de la literatura intertestamentaria o usted cree en el infierno de la literatura del Keter? ¿Qué infierno? ¿En cuál? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está ubicado? Por eso que este estudio es un enfoque diacrónico. Y el enfoque diacrónico se divide en etapas de enfoques sincrónicos, por supuesto. En este tiempo así se creía, eso se llama enfoque sincrónico. En este otro tiempo así se creía, eso se llama enfoque sincrónico. Y en este tercer tiempo, por decirlo así, se creía de esta manera. ¿Ve? Si juntamos todo eso, entonces el enfoque se hace diacrónico. Pues claro, a través del tiempo significa, ¿no? A través del tiempo el infierno ha sufrido esta evolución. Su concepto, la idea ha evolucionado. Cuando ellos estuvieron aquí se pensaba así, cuando ellos estuvieron allá se pensaba de otra manera. Esto está evidenciado, señores. Así que cada uno toma su decisión. El Tártaro, seno de Abraham y el paraíso. ¿De dónde viene eso? Si en la Torá no habla nada de eso. No, en la Torá no habla nada de eso, pero a mí no me interesa. A mí no me interesa el mal llamado Antiguo Testamento. A mí no me interesa. Yo estoy en el Nuevo. Bueno, pues quédese en el Nuevo y quédese con toda la mentira que usted ha heredado. ¿Ya? Y autoengáñese. Crea usted que está diciendo cosas correctas. No, señor, estamos contaminados. Entonces hay que limpiarse. Para eso son los fundamentos de la fe hebrea. Para limpiarse, para que uno se ubique dónde están las cosas. El enfoque académico te va a ayudar a que uno entienda cómo se formó el Keter y esas dogmas y doctrinas de dónde vienen. Si la Torá está directamente enfocada al comportamiento humano. Esa es la Torá, es un libro de instrucción, es una guía, un manual de vida. ¿Y qué pasó después? Entonces eso va de forma secundaria, eso no es principal. Toda enseñanza y el enfoque que tiene que tener todo ser humano en su vida tiene que ser eso, el ser siempre una mejor persona. Tártaro. A ver la contaminación que hubo con Pedro, ¿no? ¿Qué dice Pedrito? Segunda de Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿se acuerdan de la mitología griega? Sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. ¡Wow! Acá hay una mezcla de todo aquí. Papa, camote, yuca, todo mezclado aquí, Pedro. ¿Por qué? Porque Yeshua, Pedro o Kefa son hijos de su tiempo. Son hijos de su tiempo, de su época. Abajo, el texto griego del libro de Enoc, y ahí aparece la fecha, por eso le decía, ¿no? 2 siglos antes de Yeshua, refiere de que el Eterno puso al arcángel Uriel a cargo del mundo del Tártaro. En la misma obra se indica que el Tártaro es el lugar donde fueron encarcelados los 200 ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Entonces cuando uno comienza a leer, dice, mira, aquí no solamente hay literatura griega, aquí hay literatura persa, por supuesto. Ahí está la contaminación y ahí está lo que se ha heredado. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, la idea es pues tomar nuevas decisiones y limpiarse de la mente. Lo que quiere precisamente la comunidad menorá, lo que quiere es sacarte las fantasías de niño, que deje de estar pensando en Papá Noel. No existe Papá Noel. El ratoncito que te deja el dientecito, el dinero, a cambio de tu diente, no existe. No es ratoncito. No es Papá Noel. ¿No? Lamento decírtelo, no lloremos, no llores, no hay Papá Noel y no hay ratón. Bueno, pues tampoco hay infierno, tampoco hay el Satán y tampoco hay demonios. Así de sencillo, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, el seno de Abraham.
Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, mire, ahí dice Hades. Ahí no dice en el Gehenna, no dice en el infierno, no. Ahí dice en el Hades. Y cuando uno dice el Hades, está hablando pues del inframundo griego. Dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo. Entonces vean ustedes la figura del paraíso a la izquierda y del infierno enfrente de él a la derecha. Y ahí hay un gran abismo. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de ahí puedan hacerlo hacia nosotros, ¿no? Entonces estaba pidiendo agua, no hay aquí, claro que va a haber ahí si ahí está el infierno. En el otro lado está el paraíso. Entonces Abraham estaba por aquí y el otro estaba por allá, ¿no? El Lázaro estaba por un lado y el malvado que no quería saber nada de él, el rico, estaba por otro lado, ¿no? Entonces ahí están unos con los otros, ¿no? Dile que obedezcan la ley a los profetas, ¿no? Ninguna religión occidental dice, ¿no? Vayan y prediquen a los profetas y a la ley. Nadie dice. ¿Y para qué toman Lucas entonces? Si no quieren que prediquen a los profetas, porque se les cae al piso, pues los profetas regulaban la Torah. Los profetas iban en contra de la gente que no obedecía la Torah. Y estas religiones occidentales pues lo que hacen es, van en contra de eso, ¿no? Entonces, obvio que tienen que pasarlo de largo. Bueno, el paraíso. Lucas 23:42. Y decía, Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Yeshua le dijo, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Otros dicen, mira, lo que pasa es que el problema es la coma, dicen. ¿Qué tiene que ver la coma? Es que no es lo mismo decir, Yeshua le dice, no, mira, hoy te digo, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. Hoy te estoy informando que algún día estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Pero hoy te lo estoy informando, ¿no? Ya algún día nos encontraremos, no te preocupes, listo. Pero otros lo toman al revés, otros lo toman así, el punto, la coma lo ponen antes. Y dice, te aseguro, 2 puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahorita yo voy a morir, ¿no? Ya. Y me voy al paraíso, ya, tú te vienes conmigo. Justo ahorita, dentro de 20 minutos que voy a morir, voy a perder la vida en 20 minutos. Tú, pasados los 20 minutos, y tú te vas conmigo en el paraíso hoy mismo. ¿Se dan cuenta? Y eso no cuadra tampoco porque ya saben ustedes cuando él resucita ¿no? y el cuerpo, y él dice no me toques, tengo que ir de mi padre y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tomamos? Bueno, lo tenemos que tomar como está aquí, pues, ¿no? Yeshua le dice, te aseguro hoy, el día de hoy te voy a decir algo, el día de hoy. Y esto es lo que te voy a decir hoy. Que en un futuro, tú estarás conmigo. En un futuro, así sería. Otro, 2 Corintios 12. Sé de un hombre en Mashiach, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, dice, y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Bueno, ¿a cuál paraíso se fue este señor? ¿De qué está hablando? Bueno, pues Rab Shaul Pablo era un judío helenista. O sea, es un judío que está contaminado con el mundo griego, por supuesto. Bueno, aquí está la respuesta. Y al final dice Apocalipsis, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bueno, aquí la metáfora de Yeshua o del enviado de Yeshua te puede estar hablando simplemente de que vamos a retornar al Edén, ¿no? No pasa nada. Bueno, entonces nos vamos con la palabra infierno. ¿De dónde aparece infierno? ¿Por qué tenemos infierno en la Reina Valera 60? ¿Y por qué cada vez que entendemos, es decir, la carga semántica de la palabra, cada vez que uno dice infierno, dice, infierno, claro, un lugar de tormento donde van los pecadores o los que no reciben a Jesús como el Cristo. Eso es infierno para mí, para el occidental, ¿verdad? A eso se le llama carga semántica, lo que significa la palabra. Entonces la carga semántica actual
es que infierno tiene una connotación negativa. Pero gracias a estos estudios y gracias a usted que lo va a investigar, no va a creer en nada de lo que se dice, tiene que investigarlo usted. Y luego en la investigación usted tiene que ser convencido para que se limpie esa mente. Una vez que se limpie la mente, va a renovarla y se va a dedicar simplemente a hacer lo bueno. Y no, mira, yo hago el bien, ¿sabes por qué? Porque si yo hago el mal, me voy al infierno, entonces prefiero hacer el bien, ¿no? No es hacerlo así, usted hace el bien porque usted por dentro se hace bien a usted mismo. Si yo le soy infiel a mi esposa y ella me dice, me has hecho daño, y yo le digo, perdóname, y ella me dice, no, es correcto, me has hecho daño a mí, pero yo no te tengo nada que perdonar. Perdónate tú. ¿Se entiende o no se entiende? Tú perdónate a ti mismo, porque tú eres desleal por dentro y por eso que lo exteriorizas así. Tú no confías en ti mismo. Tú no eres una persona leal. Entonces terminas exteriorizándolo. Lo que somos por dentro lo llevamos a la materia por fuera. Entonces si yo engaño es porque yo tengo problemas en mí. Entonces el que tiene los errores, el que tiene que cambiar, el que está dañado, el que está quebrado soy yo. Y como yo estoy así, por eso lo reflejo de esa manera, haciéndole daño al prójimo, ¿no? Esa es un poco la idea. Hagamos el bien con entendimiento, sabiendo que todo lo que hacemos es cíclico, va a regresar a nosotros. Si le queremos hacer daño a una persona, pensemos inmediatamente. Pero, ¿y si yo fuera esa persona? ¿Y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera mi hija? Me gustaría que me hagan eso caso, entonces hay que practicar la empatía, ¿no? Y uno dice, ay, excelente, a mí no me gustaría que me hagan esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿yo por qué lo hago entonces? Esa es un poco la idea, ¿no? Proyectarnos en los demás para hacer el bien de manera consciente, con propósito, sabiendo que es porque nosotros por dentro nos amamos. Ámate a ti mismo para que luego ames al prójimo. ¿Cómo vas a amar al prójimo si tú mismo no te amas? Tienes que reflejarlo. Por eso que hay que sanar por dentro. Estos estudios te ayudan en realidad a sanar por dentro, porque la gente tiene pesadillas, tiene miedo, anda escuchando cosas porque la mente es poderosa. ¿Tú crees en los demonios? Lo vas a ver, pues. Sí o sí lo vas a ver porque tú ya lo pensaste y la mente es poderosa. Por eso que solamente los católicos tienen visiones de la Virgen María. Los rabinos no. Precisamente porque los católicos creen en ella, pues no, ahí está su fuerza de su fe. Y ahí apareció ella. Y es real eso, por si acaso, ¿eh? Y el rabino no. Así de sencillo. El latín inferus, la palabra infierno, ¿cuándo aparece en el Keter? ¿Cuándo nace? Y vean ustedes. Vamos a un diccionario de raíces en latín. Y ahí te dice, ¿no? Que es de la Universidad de Bilbao. Y dice la palabra inferior o infernus, de la que deriva la española infierno. Entonces, si en el mundo de la Vulgata latina, en el latín de San Jerónimo, se hablaba de un inferus o infernus, uno decía, lo que está debajo, pues, ¿no? Inferior, pues, inferior. Pero si ya tú dices inferus, ya con la idea negativa, o sea, con la carga semántica de un lugar de tormento, cambia la cosa. Por lo tanto, lo que trato de decir es, podemos leer la palabra infierno, pero no darle una carga semántica negativa, sino que infierno sería una metáfora nada más de un lugar, con una connotación escatológica, ¿no? Del final de los tiempos y de un juicio final, como Yeshua hablaba, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Que está debajo de algo, o bajo algo, dice, ¿no? O más bajo que ello, dice. Se las usó también para referirse al lugar de los muertos en la mitología griega y romana. Ahí está la diapositiva y vemos pues por ejemplo en la versión de Jerónimo, en la Vulgata, ahí dice, ¿no? En latín era el lenguaje preferido de los romanos y eventualmente se esparció a lo largo del imperio. Los académicos empezaron a hacer diferentes traducciones al latín de las escrituras judías, pero en el año 382, o sea, en el cuarto siglo, el Papa Dámaso I decidió que la Iglesia necesitaba tener una traducción en latín única y autoritaria. El Papa autorizó o designó esta ardua tarea a Jerónimo de Estridón,
quien encabezaba a los estudiosos bíblicos de la época. Y ahí tienen ustedes Filipenses, donde ahí aparece ya la palabra infernorum, ¿no? Infierno. Ahora nos vamos con Yeshua y el infierno. ¿Cómo ya lo entendemos? Si ya tenemos todo el sistema aquí que entró y estamos saliendo del sistema, entonces salgamos bien pues del sistema y ayudemos a otros también, ¿no? Compartamos estas enseñanzas a personas que uno sabe que incluso los pueden timar, pueden aprovecharse de las personas, muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas detrás de todo esto. Entonces estos estudios te pueden ayudar bastante. Dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿no? Muy interesante porque Yeshua lo lleva, oye, no hagas daño porque todo tiene un final, ¿eh? No hagas daño porque hay consecuencias y vamos a compadecer en un juicio final. Eso te dice Yeshua, ¿no? Ya está llevándolo, Yeshua ya tiene esta idea del infierno y les habla a sus hermanos en el lenguaje, ¿no? De la época. Y dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces hay dos cosas acá. Quedará expuesto al infierno de fuego. Uno dice, el basurero, dicen algunos, ¿no? No, en el primer siglo no había el basurero y no estaba ahí. Estaba en otro lado. Entonces, como no hay evidencia arqueológica, literaria, histórica, de que cuando Yeshua se refería al Geinom, o sea, al infierno, no había un basurero, entonces ¿a qué se refería? Claro, ya hemos visto en Enoc, en otros libros de la literatura intertestamentaria, que la idea del valle de Hinnom aparece ahora en Isaías y en Jeremías sobre un juicio final de ese lugar. Ahí iba a ocurrir un juicio final. Entonces, ese lugar ya tenía la idea en el colectivo del primer siglo como juicio final. Entonces, no te está diciendo que ten cuidado porque vas a ser arrojado en ese basurero que está ahí, ¿no? Dándole una metáfora, por supuesto, el lenguaje es metafórico en este caso, sino que si lo queremos tomar así, incluso está bien, ¿no? Cuando Yeshua habla acerca del lugar de basureros, porque ahí ardían, ¿no? Ahí ardían la idea, ¿no? Los cuerpos y la basura, ¿no? Esa era la idea anacrónica. Pero funciona porque al fin y al cabo es una metáfora y toda metáfora es bienvenida. Pero parece que Yeshua no se refería al infierno como el valle de Hinnom o como el basurero, sino parece que se refería a ese lugar como un lugar de purificación final, un lugar de juicio. Aquí van los buenos y aquí van los malos. No se olviden los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, ¿no? Los buenos contra los malos, las ovejitas contra las cabras. Siempre hay una mezcla entre gente que hace el bien y gente que hace el mal, ¿no? Gente, digamos, seleccionada y gente que no, ¿no? Entonces hay personas que, digamos, se le llama los elegidos y gente que no. Por lo tanto, Yeshua podría tomar el lugar precisamente metafóricamente, pero a diferencia de que ahí se queme la basura, sino de que en ese lugar se tenía la idea de un juicio final, ¿no? Y cambia la cosa. Mateo 5:21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. ¿Se dan cuenta? Todo acto tiene una consecuencia, toda causa tiene una consecuencia. Y esa consecuencia va siendo acarreado, va sumando todo lo que hace y va a llegar un momento donde va a llegar un juicio final. Entonces él está hablando de ese juicio final, ¿no? Hablo de Isaías 66 en los últimos versos del juicio final, dándole esta nueva connotación, esta nueva relectura, que a partir de la literatura intertestamentaria, ¿no? Cambia el lugar del valle de Geinom. Pero yo digo
Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del valle del Hinnom. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del valle de Hinnom. No hables mal de nadie, porque hay consecuencias. Como hay consecuencias, si usted habla mal de alguien, por lo tanto usted puede pasar al juicio. Y juicio es sinónimo de fuego. Y fuego es sinónimo de purificación. Así que a ti te van a quemar, mi hermano. Así que ten mucho cuidado. Entonces ya va cambiando la idea. Más que la idea que se ha acarreado últimamente, ¿no? Esta exégesis, que se ha acarreado de que se está hablando de un basurero porque todo el día ardía. Ahí todo el día ardía. Entonces, como todo el día ardía en el basurero, seguramente las personas han estado vinculándolo como una metáfora. Ahora, más que una metáfora, porque de alguna manera es una simbología, te está hablando Yeshua de los últimos tiempos y del juicio final. Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es en esa versión, la versión Reina Valera 60. La versión que está debajo, en negro, ya cambia la idea, que es la correcta. No te olvides, una mala traducción me lleva a una mala interpretación. Entonces la traducción correcta sería esta. ¿Por qué? Porque en la anterior, en el recuadro azul, en la primera de todas, ¿cuál es la mala traducción? La palabra infierno. ¿Y cuál sería mi mala interpretación? Interpretar que infierno es un lugar donde vas a sufrir toda tu vida. ¿Y cómo lo aplicas? Viviendo, haciendo el bien para que no te quemen toda la vida, para que no seas quemado toda la vida, para que no seas incendiado, no mueras así, pero toda la vida. Ay, uno dice, no, pues prefiero hacer el bien. No, ¿quién quiere ir al infierno? Entonces te vas con ese propósito. Tu enfoque es terriblemente aterrador porque resulta que tú lo haces porque o hay una recompensa o hay un castigo. Entonces tu modo operandum de vida es por el castigo. Entonces cambia tu forma de ver la vida y no eres libre. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Bueno, cada uno con la idea. Pero ¿qué pasaría, y nos vamos al segundo cuadro, si ya la carga semántica de infierno desaparece y nos vamos a la simbología del primer siglo? Y dice, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Elohim, del Eterno, con un ojo, que tener que sacarte los dos y ser arrojado al Geinón, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Entonces aquí está citando Isaías 66, miren, y 24 es el último de todos los versos de Isaías. No hay 25, hay hasta el 24 del capítulo 66. ¿Qué dice Isaías? Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres, habla del juicio final, que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Isaías no te está hablando de un infierno eterno, eso es una metáfora, es una simbología de un juicio final, por supuesto, ¿no? Por eso la palabra escatología, ¿no? El estudio de los tiempos finales. Entonces Yeshua va a retomar esta idea de los últimos tiempos relacionado con el Geinón y precisamente con este juicio final. Ahora, ¿cómo lo entenderíamos, no? Si lo lleváramos el día de hoy a una exégesis más moderna, dice, ¿no? Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿no? Lo que te está diciendo Yeshua aquí en Marcos 9:47 es, mire, mi hermano, usted no esté coqueteando con el pecado,
no esté coqueteando. Más bien, ¿sabes qué? Córtala aquí mismo. Usted está en el tiempo, usted está a tiempo de cortar aquí y en este momento ese coqueteo que usted tiene. No estés esperando que eso se cumpla, ¿no? No lo hagas carne, como se dice, ¿no? Entonces, si tú lo llevas eso y lo realizas, ese coqueteo ya lo haces, mi hermano, hay un pecado de muerte ahí. Ten mucho cuidado, porque todo eso da luz. Todo lo que va naciendo o lo que va formando nace, ¿no? Todo lo que siembras cosechas. Así que usted está a tiempo a frenar ese, vamos a llamarlo así, ¿no? Ese pecado ahí. Usted está ahí jugando con el pecado y usted está viendo que todavía eso no llega a mayores, ¿no? Bueno, pues usted está a tiempo y córtela aquí mismo, mi hermano, porque si eso llega a mayores, listo, usted ya fue ya. Se va a meter en problemas graves. Entonces, esa es la metáfora, ¿no? Esa es la idea, es un lenguaje metafórico, hiperbólico, que precisamente es parte de la literatura hebrea del primer siglo sobre todo. Tenga mucho cuidado con lo que hace porque todo tiene su consecuencia, ¿no? Y va a haber un juicio sobre esto. Entonces, cuídese usted. Bien, otro. No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, ¿no? O sea, está hablando del famoso juicio, ¿no? Con la nueva idea de Isaías, con la nueva idea de Enoch, evolucionado, y, ¿por qué no?, un poco de la mitología griega, ¿no? Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para ser un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijos del Gehenna que vosotros. Y aquí no está hablando del infierno con la carga semántica occidental. Está hablando simplemente de condenación, un lugar de condenación. No se olviden que en algún momento hemos leído que es un lugar maldito, ¿no? Y por aquí lo vamos a buscar para que lo vayan entendiendo. Aquí, en la primera dice, el tema del valle maldito, ¿ve? El valle de la condenación, ¿verdad? ¿Por qué el valle maldito y por qué el valle de la condenación? Porque terriblemente realizaban ritos ilícitos, ¿no? Quemando a sus hijos, o sea, imagínense, quemando a sus hijos. Entonces aquí cuando te está hablando acerca de que deja de estar tú haciendo proselitismo, porque si usted está contaminado, ¿y qué le va a enseñar a los que le siguen? Van a estar tan contaminados como tú. Entonces los estás haciendo más hijos de la condenación que ustedes, ¿no? Es un poco la idea. Ahora vean ustedes, la primera mención de un vertedero de basura en el Valle de Hinnom no aparece en la literatura hasta alrededor del año 1200. Vean ustedes, qué interesante, 12 siglos. El rabino David Kinji, en su comentario del Salmo 27, señala que Gehenna es un lugar repugnante en el cual se arrojan inmundicias y cadáveres y en el cual arde perpetuamente al fuego a fin de consumir las inmundicias y los huesos. A cuenta de ello, por analogía, el juicio de los malvados es denominado Gehenna. Si ustedes se dan cuenta, aquí el tema occidental se ha mezclado un poco también con el tema oriental. El rabino no está hablando, obvio, pues el rabino sabe cuál es la idea de Gehenna que él tiene, ¿no? de Gehinnom que él tiene, pero él está hablando ahora de que ese lugar geográfico que sí existe era un basurero, y seguramente de aquí ha salido todas las malas exégesis, ¿no? que por cierto se le llama anacronismo exegético, ¿no? Porque esa exégesis no es de ese tiempo, a eso me refiero. Así que miren este cuadro muy hermoso y está bien visible, y vean ustedes a la izquierda, ¿no? Dice fuerte de Herodes, ¿no? Y la palabra Jerusalén, que está en grande, ¿no? En la parte superior de la palabra Jerusalén, ¿no? Arriba dice Valle de Hinnom. Ahí está el Valle de Hinnom.
¿Qué pasa con este cuadro y por qué se resalta el Valle de Hinnom? Porque precisamente hay un estudio bien concienzudo, muy interesante, donde habla acerca de los vientos. Se ponen a hablar de los vientos y en verano y en primavera, ¿no? Y en las 4 estaciones, ¿cómo va el viento por esos lugares? Y uno dice, ¿qué? ¿Y para qué quiere saber el tema de los vientos, ¿no? Y se ponen a estudiar y van a estos lugares, pues precisamente, donde se estudia el tiempo, la meteorología y todo esto. Y se van a estos centros a averiguar cómo va la fuerza del viento, el kilometraje, ¿no? Y el porcentaje sobre todo. Y se dan con la sorpresa de que no tiene sentido que donde dice el fuerte de Herodes y toda esa zona, que dice ciudad superior y dice palacio de Herodes, no el templo de Herodes, ¿no? El palacio de Herodes, el templo de Herodes está del otro lado, vive la aristocracia. Y como vive la aristocracia, no puede ser y no tiene sentido que tengan al frente ellos el basurero y no otros. Ellos están al frente del basurero y los vientos se lo van a llevar para esos lugares y no, seguramente ahí no era. Entonces el estudio, que es muy bueno y académico y muy interesante, te da a entender que no debería de haber un basurero en el Valle de Hinnom en ese tiempo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo hay en la época del rabino ya, ¿no? En ese tiempo, porque ahí estaba toda la aristocracia. Entonces cuando uno lo va entendiendo, dice, vaya, qué interesante, no había, y más sobre todo ellos que tienen el poder, pues. Entonces si nos acercamos, vemos esto, miren. ¿Qué tal? Ahí está. No creo que en el Palacio de Herodes al frente esté todo el basurero, ¿no? Y más los vientos y todo eso. Por lo tanto, con esta evidencia, tenemos que precisamente no debería de estar ahí, ¿no? La pregunta es, ¿y dónde está? Porque ya llegamos a la parte final. En el Valle de Cedrón. Vean ustedes en la parte oeste, en la parte izquierda del recuadro dice Hinnom, ¿no? Que es donde hemos estado aquí, ¿no? Ahí está, Hinnom, ¿no? Ahí está Hinnom de lejos, aquí más cerca y aquí un poco más cerca, yéndonos para el lado este. Ahora vean a la derecha, dice Cedrón. Ya, la arqueología, la historia, lo que te dice que ahí sí estaba un basurero en el Valle de Cedrón. En Cedrón, señores, Cedrón. Entonces, hemos terminado. Vámonos a las conclusiones finales. Dice, Sheol es el inframundo hebreo, o lugar de los muertos, pero no es un lugar de castigo, y todos van allá. El inframundo hebreo, que es el inframundo de la Torá, porque hay que regresar a la Torá, no es un lugar de castigo, ¿no? Nada que ver. Y la Torá no tiene dogmas ni doctrina. Sheol es al hebreo como Hades es al griego. Y miren, Geinon, que está en hebreo, Gehenna, que está en griego, Infernus, que está en latín, y de ahí viene infierno. La pregunta es, Sheol, Hades, Gehenna, todo esto se ha juntado, toda esta idea, los 4 nombres, por decirlo así, porque en realidad son 2, ¿no? Sería Sheol y sería el valle de Geinon, los 2. Están en hebreo, pero eso súmalo el Hades y súmalo el Gehenna, esos 4. Ahora súmale Infernus en latín, ya esos 5, ponle esas 5 palabras. Ya. Todas esas 5 palabras se unieron, todas se unieron para formar el famoso infierno con la carga semántica que tú y yo hoy en día tenemos, porque leemos la Biblia de manera anacrónica, ¿no? Fuera de tiempo. No se pensaba en ese momento así, no. Ahora se piensa. Ahora, ¿cómo ir en contra de esto si se necesita información académica, se necesita evidencia? No podemos interpretar, porque cualquiera interpreta y cualquiera piensa lo que quiera. Pero tenemos que hacer el trabajo de estudiar. Por eso que a la gente no le gusta, no acepta muchas cosas, porque tiene que aprender hebreo, tiene que aprender griego, tiene que estudiar la historia, tiene que estudiar la literatura. Son 5 años ahí metidos, no le gusta a la gente. Entonces es más fácil decir, no, la letra mata, palabra de hombre, ¿no? Es muy fácil eso. Y listo, sigues tu vida, ¿no? Pero de ti va a depender que pase 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, hasta que llegues a estas conclusiones. Bien. Luego dice, en la cultura hebrea, el Valle de Hinnom es al Hades griego, que ese Hades está dividido en 3 lugares. Los Campos Elíseos, Afódelos y el Tártaro. Y la idea de
de ese infierno como lugar de tormento viene del Tártaro, que es parte del Hades. El inframundo hebreo tiene un sector, que es el Tártaro, donde ahí fueron los que se sublevaron allá en el cielo y están ahí pagando su condena. Bien, el valle de Hinnom pasó al griego como Gehenna y fue traducido al latín como infierno y luego al español como infierno, con la carga semántica de un lugar de tormento eterno. Muchísimas gracias, no se dejen manipular, no existe el infierno es las consecuencias que uno vive, precisamente por no tener discernimiento, por no haber elevado la conciencia. Ese es el infierno. Vivir un infierno es estar alejado del eterno. Y estar cerca del eterno implica ser consciente, implica amarse a uno mismo para luego reflejarlo en los demás. Ámate a ti mismo para que puedas amar al prójimo. De eso se trata y eso es la Torá. Ese es el infierno, estar alejados precisamente de la luz, ¿no? Y esa luz es el estar en armonía con la familia, con el hermano, ¿no? En su comunidad, y eso forma parte pues del Eterno. Muchísimas gracias, el Eterno los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.